María. Bueno, si te dice que sí, me Rania no trajo su termo. ¿Cómo usted no trajo así como a su bolso? Sí, me lo quebraron. Mi termo sí, pues vamos a ver, yo en el bolso ayer cuando me fui de estaba roto. Pero mi termo no tiene Usted no mucha agua. tiene. Présamelo para que lo sostenga. ¿Y ese termo no sirve? Porque necesita uno hacia adelante. Thank you. Veníamos. Buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Hoy tengo Bueno, hoy vamos a continuar con el tema de células sanguíneas, inflamación aguda y crónica. No sé si alcancemos a llegar a ver inflamación, pero hasta donde lleguemos evaluamos, ¿vale? ¿Sí? Hasta donde lleguemos evaluamos porque la idea es que a ustedes quede claro pues, el tema y vamos a abordar primeramente las células para que ustedes digamos que hagan un repaso de lo que realmente son las células y puedan enfocar adecuadamente lo que es la inflamación, porque realmente la inflamación tiene que ver es con una reacción celular, ¿sí? Que se va a expresar básicamente en un hemograma. Entonces, eso es importante que ustedes lo tengan en cuenta. Entonces, por eso no sé si alcancemos a llegar a esa inflamación, pero si llegamos, lo evaluamos, ¿vale? Les recuerdo que dentro de 8 días es mi cumpleaños. Les recuerdo que dentro de 8 días vamos a evaluar. ¿Listo? Yo ya tengo las preguntas, ya tengo el parcial hecho. Normalmente las preguntas que yo hago en el parcial son cosas que yo he dicho en la clase, pero normalmente las soporto con cosas que hay en el libro, por si hay algún tipo de dudas. ¿Listo? Entonces, digamos que se ha dicho en clase, pero se soportan con una bibliografía, porque pues no falta el estudiante que llegue y diga, vea, es que usted dijo esto y yo le digo, mire, en el libro hay tal cosa. Porque muchas veces, pues yo vengo a dar una clase en otro sitio y a veces se me chispotea y digo alguna cosa rara aquí, entonces, pero no es porque uno sea bruto, sino porque dice uno tantas cosas, ¿sí? En una universidad dice otras, por lo menos ayer estábamos viendo hemograma en patología de sistemas, entonces yo siempre que hablaba del hemograma hablaba del parcial de orina porque había acabado de dar parcial de orina en la Javeriana, entonces como que me cruzaban esas palabras, pero no era que estuviera confundido. Entonces, son 25 preguntas, todas las 25 preguntas son de selección múltiple, no hay ninguna pregunta abierta, ¿listo? Yo por lo general nunca pongo cuál no es correcta, ¿sí? Porque los distractores normalmente que dicen cuál no es correcta es confundir al estudiante. Entonces la idea es que ustedes sepan realmente cuál es la definición, cuál es la respuesta correcta. Yo por lo general soy muy preciso, ¿sí? Es decir, no le doy tantas vueltas a las cosas. Entonces es esto, esto, esto y esto. No le doy tantas vueltas porque uno se confunde y finalmente no termina aprendiendo nada. ¿Listo? Y digamos que el objetivo principal de la patología general es ser muy preciso porque son cosas puntuales. Es decir, usted no tiene que pensar mucho para responder una pregunta en patología general. Todo es muy preciso. ¿Cuáles son las células de la línea blanca que se expresan o que se manifiestan cuando hay una infección viral? Ejemplo, usted sabe que son los linfocitos. Punto. Ahí no hay nada más que hacer. Entonces, digamos que la patología general es muy precisa, a diferencia de la patología de sistemas que usted tiene que pensar. ¿Sí? Porque vemos muchas cosas para clínica y usted tiene que tener un paciente con unas características y tratar de enfocarlo con la parte paraclínica. Entonces ahí usted sí tiene que pensar mucho, pero tiene que tener clara la patología general. ¿Listo? Yo creo que no van a tener, no van a tener mucho problema con responder el examen. Sin embargo, hay muchas personas que cuando ven el examen muy fácil se confunden, ¿sí? Porque creen que la respuesta no es esa. Porque normalmente los profesores tienden a confundirlo a uno, ¿sí? Entonces como que, obviamente si yo quiero hacer un examen para que todos lo pierdan, yo lo hago, ¿sí? O sea, uno lo hace, pero la idea no es esa, la idea es que ustedes expresen en un examen realmente lo que han aprendido en la clase, ¿vale?
Entonces, espero que no van a tener ningún tipo de inconvenientes. Yo les voy a mandar cuál es el salón donde vamos a hacer el examen. Es un salón diferente a este. Normalmente empezamos a las 10, 25 preguntas, 45, una hora, son puntuales. La idea es que inmediatamente ustedes terminen, yo les entrego la nota del examen. Si alguien tiene alguna duda, hasta ese día se acepta algún tipo de reclamación, después no. La persona que no vaya a presentar ese día porque le dio cualquier pendejada, porque no quiere presentarlo, el examen se lo hago oral, ¿sí? En el tablero. Entonces, no vayan a faltar porque nadie gana el examen oral. Entonces, no vayan a faltar porque pueden trabajar 2 veces y me da rabia. ¿Qué otra cosa? No, nada. Voy a tratar de hacer alguna actividad o le voy a decir al monitor de pronto que haga alguna actividad con ustedes para que tengan algunos puntos adicionales durante el corte, pero es que para mí es muy difícil hacer cosas adicionales a un parcial con un salón de 70 personas y yo estoy solo prácticamente, ¿sí? Entonces, a veces hay gente que no entiende, pero es muy difícil porque cargar 70 quizzes, cargar 70 trabajos, cargar, o sea, uno no termina mirando eso y los pone a trabajar ustedes a la nada, porque yo ni voy a volver a ver eso, ¿sí? Entonces, esa es la realidad. ¿Qué otra cosa le iba a decir? Nada, nos vemos entonces, después de terminar la clase, nos vemos dentro de 8 días a las 10 de la mañana. ¿Va a ser escrito por formulario? No, en papel. No, formulario ni virtual, nada, eso ya acabó. Papel y yo les entrego a ustedes inmediatamente. Normalmente hago la hojita y hago una hoja de respuestas. ¿Listo? Entonces ustedes marcan en la hoja de respuestas las respuestas correspondientes. ¿Al final es todo ese o hay preguntas abiertas? No, a veces no hay preguntas abiertas. Sí. No, porque es muy difícil calificar preguntas abiertas con los estudiantes. Y las preguntas abiertas exactas son muy complicadas también por no responderlas porque a veces son muy ambiguas y uno no sabe si lo que yo estoy pidiendo es lo que ustedes están interpretando. Entonces uno dice como que a veces se equivoca, ¿listo? De todas maneras miramos cómo les van los exámenes cerrados, si realmente les va muy mal y no hay, es decir, como que no hay como un dinamismo con esas preguntas, porque de pronto se puede confundir, intentamos en el segundo parcial de otra forma, ¿sí? Yo normalmente hago eso, comienzo con preguntas cerradas, después si les va muy mal, preguntas abiertas, si les va muy mal con las preguntas abiertas, hago el examen final oral, ¿sí? Pero lo hago es no por nada, sino solamente como para tratar de evaluarlo y mirar que usted realmente el final de pronto lo hago oral y es finalmente para saber que usted puede pasar a un siguiente nivel y que tiene el conocimiento mínimo para poder interpretar cosas que yo necesito, porque yo voy a ser el profesor que le va a dar la siguiente, pues, exacto, las siguientes clases. Entonces ahí yo me doy cuenta si realmente ustedes saben, porque cuando entremos a la parte de patología de sistemas, ustedes van a ver que esto que estamos viendo acá, lo de muerte celular, inflamación, todo eso, lo volvemos a retomar en otro contexto más clínico, pero volvemos y lo retomamos nuevamente. Apoptosis, necrosis, inflamación, siempre hablamos de linfocitos, siempre hablamos, ¿sí? Entonces es importante que lo tengan en cuenta. Bueno, vamos a empezar con células sanguíneas, ¿sí? Es importante que ustedes sepan la parte de las células sanguíneas y lo vamos a abordar desde un punto de las células de la línea blanca que realmente tienen que ver con inflamación. Digamos que las células de la línea roja pueden estar asociadas a inflamación, pero las que se expresan normalmente en un hemograma son las células de la línea blanca. Es decir, ustedes ven que en una gran parte del hemograma ustedes van a ver unos leucocitos, ¿sí? Donde esos leucocitos van a tener unos valores normales y en la parte de abajo ustedes van a ver un diferencial de leucocitos. Eso quiere decir que esos 14.000 leucocitos que les están reportando en hemograma, abajito le sacan el diferencial con porcentajes. Es decir, de esos 14, tantos corresponden a neutros, tantos corresponden a linfos, tantos corresponden a eosinófilos, y es importante que ustedes sepan interpretarlo, ¿sí? Porque no que tenga la mayoría quiere decir que el paciente tenga un aumento de esas células, sino que hay unas células que son en su gran mayoría normales en un hemograma.
¿listo? Vamos a empezar con la clasificación de los leucos. Los leucocitos, ellos van a tener en su interior unas partículas muy pequeñitas, ¿sí? Que van a ser intracitoplasmáticas, no van a ser nucleares, sino intracitoplasmáticas, que se van a llamar gránulos azurófilos, con Z, azurófilos. Esos gránulos azurófilos lo van a tener todos los linfos, todos. Pero hay unos que los van a tener en menor cantidad, que son básicamente los que están en la inflamación de tipo crónica, ¿sí? Que son los linfos y los monos. Pero los granulocíticos, que se van a clasificar como granulocíticos, van a ser los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. No quiere decir que estos no tengan, estos tienen, los de acá abajo, pero tienen en menor cantidad que los que están en la parte superior. ¿Listo? ¿Para qué sirven estos gránulos azulófilos? Esos gránulos azulófilos sirven principalmente para que ayuden en el proceso de eliminación de microorganismos cuando se fagocitan por estas células, ¿vale? Digamos que cada una de las células tiene unas características morfológicas importantes que ustedes tienen que aprender a diferenciar. Digamos que esto es como una cultura general del médico general. Entonces, a ustedes no lo van a poner a leer como médicos generales ni un hemograma, ni un extendido periférico, nada de eso. Pero es importante que ustedes sepan diferenciar las células, ¿sí? Si ustedes ven, estas células que ustedes ven acá en la parte izquierda, bueno, derecha de ustedes, la parte derecha, todas tres son diferentes. Cuando nosotros normalmente caracterizamos estas células, cuando las caracterizamos y las miramos y decimos es grande, es bonita, tiene 5 núcleos, tiene citoplasma, tiene gránulos en su interior, eso se llama la citología de la célula. Es decir, la citología es cuando yo la miro y la diferencio a ella citológicamente. Entonces, los neutrófilos, mírenlos como son de bonitos, tienen muchos núcleos en su interior, tienen más de 3. Esto es un eosinófilo, tiene punteado rosado en su interior o rojo, por eso se llaman eosinófilos, y los basófilos tienen un punteado azul, por eso se llama basófilo. ¿Listo? Son grandes y son muy poquitos. Y los que son de la línea agranulocítica, normalmente tenemos los linfos, que los linfos van a tener muy poquito citoplasma, miren, y mucho núcleo. Por eso ellos no fagocitan, ellos más que todo reconocen, digamos que exponen, matan, pero ellos no fagocitan porque aquí no cabe nada, ¿sí? Aquí no cabe nada. Y aparte de eso, los linfocitos son muy chiquitos, entonces ellos no pueden fagocitar absolutamente nada. Y los monos sí tienen un núcleo que parece un riñón, miren cómo está ahí, parece un riñoncito, tiene como una escotadura en la mitad, que por eso se caracterizan y son grandes, ¿sí? Como son grandes, entonces ellos pueden comer las cosas grandes. Entonces ellos comen los hongos, las micobacterias, ellos se comen el material que yo no puedo degradar, las tintas del tatuaje, las cosas que entran por mi nariz, tratan de comérselo y tratan de eliminarlo. Por eso el tamaño de ellos son grandes y ellos participan principalmente en la inflamación de tipo crónico. Los gránulos citoplasmáticos, por los cuales yo he dividido las células de la línea blanca, son esos que ustedes ven ahí. Hay primarios, hay secundarios y hay terciarios. ¿Listo? Los primarios básicamente van a estar compuestos, que son los mismos inespecíficos, van a estar compuestos de defensinas, lisocimas, proteasas, que básicamente ellos lo que tienen es un poder hidrolítico o bactericida de eliminación. ¿Listo? Los secundarios normalmente están ligados a la proteína de la que hace como que se ligue la vitamina B12, ¿sí? La lactoferrina y las colagenasas también, que también son bactericidas. Y tenemos los terciarios, que están más asociados a proteínas que tienen que ver con la alteración de lo que es el estroma, que es la gelatinasa, las colagenasas y las glucoproteínas. Digamos que estos valores cambian, estos valores que ustedes tienen aquí, estas células normalmente se van a expresar en un examen de sangre. Cuando nosotros queremos ver que un paciente está inflamado aguda o crónicamente, o enfocar a un paciente dentro de un cuadro clínico y como tratar de mirar qué pueda tener el paciente, nosotros hacemos un examen de sangre.
Recuerden que el examen de sangre se llama hemograma, ¿sí? Los hemogramas son como unas pruebas que son cuantitativas, es decir, lo que hace es cuantificar la cantidad de células de la línea blanca o de la línea roja que están dentro de mi cuerpo, ¿listo? Digamos que los hemogramas es como un examen básico que nosotros utilizamos en medicina. Ustedes ven que tienen cualquier cosa de un hemograma o parcial de orina si tienen algún síntoma urinario. Entonces es muy importante que lo sepan reconocer. Normalmente en el hemograma, para tener estos valores normales, tomamos aproximadamente entre 10 a 15 mililitros de sangre venosa, ¿sí? No de sangre arterial, sangre venosa. Se recoge en un tubo tapalila, ¿sí? Los tubitos donde recogen tienen diferentes colores y esos colores son dependiendo de la cantidad o del conservante que tengan, ¿sí? Hay unos que son tapa roja que se utilizan para pruebas microbiológicas, no tienen nada. Entonces lo que hace uno es mandarlo rapidito al laboratorio para que no se vaya a coagular esa sangre y sirva. ¿Listo? Entonces todo lo que es hemocultivos o algún tipo de microorganismo que podamos tener en la sangre, tapa roja, pero los hemogramas los podemos utilizar en tubos tapa lila o tubos tapa azul, ¿sí? Normalmente nosotros utilizamos el lila, que tiene un conservante que se llama EDTA. El EDTA es un nombre rarísimo que a mí se me trae la lengua mucho cuando lo voy a pronunciar, pero es más fácil decir EDTA. ¿Listo? Entonces ustedes van a ver que tiene como unas goticas en el fondo que va a permitir la adecuada conservación y la no coagulación de este tejido, digámoslo así, que es la sangre. ¿Qué otra cosa importante con esto antes de hacer esto? ¿Ayunamos o no ayunamos para hacernos un hemograma? ¿Ustedes dicen ayuno? Pues no. El hemograma no tiene nada que ver con el ayuno, se puede tomar a cualquier hora del día. El problema es que nosotros tratamos de que el paciente tenga la menor quietud, es decir, no es una condición absoluta, porque se puede tomar a cualquier hora del día, pero los pacientes que están sometidos a algún tipo de estrés, es decir, ejercicio físico o algo, ellos pueden tener aumento de leucocitos, pero fisiológico. Entonces pueden haber falsos positivos o una mala interpretación, pero digamos que no debe haber ayuno, ¿listo? No debe haber ayuno. También mucha gente que trabaja en enfermería, ustedes ven que cogen el tubito y le hacen esto, ¿sí? Básicamente lo hacen para que el EDTA que está al fondo del tubo no se pueda combinar adecuadamente con la sangre y pueda hacer su trabajo. Lo otro es que muchas veces cuando le hacen así, ¿sí? Entonces cuando le hacen así, como los glóbulos rojos son tan lábiles, se pueden romper, ¿sí? Entonces cuando se rompen, también puede haber un falso positivo por una anemia hemolítica. Entonces vemos que lo único que nos salva ahí son los reticulocitos, que son como los glóbulos rojos inmaduros, que cuando se hacen rápido no van a estar ahí presentes, sino que ya sabemos que es una hemólisis porque la enfermera o la persona que tomó la prueba lo agitó muy rápido. ¿Listo? Entonces, eso con respecto a la toma. Estos valores que ustedes ven aquí son los valores normales. Estos valores suelen cambiar de laboratorio en laboratorio. Esto no es como una palabra exacta lo que está aquí, pero digamos que dentro de esos valores se mueve más o menos como los rangos normales que ustedes van a ver dentro de los libros. Por eso les digo, si ustedes lo miran en otro sitio o en otras pruebas, pueden cambiar. ¿Listo? Porque yo les había dicho cómo se hacía la validación de las pruebas. Las pruebas de laboratorio, cuando uno las va a validar, digamos que las validaciones en los laboratorios clínicos es como mirar cuáles son los rangos de normalidad en la población sana, ¿sí? O sea, cuando la gente va y se toma una prueba al laboratorio, hay gente que sale enferma, pero hay gente que sale sana, muchos. Entonces, la población que tiene buena salud y que está dentro de los rangos normales, uno coge una muestra de esa población, de ese universo, uno coge una N, y la N es aproximadamente el 10% de todas las pruebas que se tomaron en un periodo de tiempo, en 1, 2, 3 meses, y se les vuelve a correr nuevamente la prueba y se sacan valores normales mínimos y valores normales máximos, que son los que ustedes van a ver en los exámenes de laboratorio, como entre comillas o entre
corchetes, que a veces los ponen como entre corchetes. Entonces ustedes van a ver que diferentes clínicas van a tener diferentes valores, pero están más o menos cercanos todos, vistos de normalidad. Digamos que hablemos de los leucocitos. De los leucocitos básicamente hay sitios donde dicen que son entre 4.500 y 12.000, pero muchos dicen que van entre 6.000 y 10.000. Por debajo de estos valores normalmente vamos a llamarlos leucopenia y por encima los vamos a llamar leucocitosis. Digamos que cuando están dentro de los rangos normales, es decir, cuando los leucos están entre 4.500 y 12.000, ampliémoslo un poquitico más, este valor de los diferenciales, por lo menos de los neutros y de los linfocitos, no van a tener un valor diagnóstico, ¿sí? Es decir, si yo tengo unos leucos de 7.000, ¿sí? Los leucos están normales y los linfos y los neutros no van a tener un valor diagnóstico en caso de que el paciente no tenga ningún tipo de síntomas. ¿Cómo así, profe? O sea, si esto está dentro de los rangos normales, este diferencial de acá no va a tener valor diagnóstico. Diferente fuera si estos leucos están en 20.000. Aquí, como hay una leucocitosis y salió del rango normal, aquí sí hay un valor importante de eso, porque tengo que mirar qué porcentaje de estos leucos corresponden a estos que están acá, para yo poder enfocar mi paciente, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Los neutrófilos normalmente van entre un 70, un 68, un 70% en normalidad, es decir, dentro de los rangos normales debería estar entre 68 y 70. Los eosinófilos normalmente mayores del 5% es eosinofilia. Los basófilos normalmente por encima del 1% es basofilia. Ahora les voy a decir a qué se asocia cada uno. Los linfocitos por encima del 28-30% es linfocitosis, ¿sí? Los monocitos por encima del 8 al 10% es monocitosis. Y las plaquetas tienen un promedio de 300.000, pero digamos que los valores normales van entre 150 y 450.000. Por debajo de 150 se llama trombocitopenia y por encima de 450.000 se llama trombocitosis. ¿Listo? Una pregunta. ¿El alza de los monocitos no se podría significar, o sea, significa inflamación crónica? ¿O que si el alza de los valores normales de los mastocitos no significa también inflamación crónica o solamente mastocitosis? Lo que pasa es que las mastocitosis están más asociadas como, digamos que sí es asociada a inflamación crónica porque ellas entran entre los cambios reparativos. Los mastocitos los vemos más en tejido que en sangre. Entonces, cuando uno hace un corte de tejido o analiza el tejido, ahí los vemos. Pero en sangre es muy raro que se reporten mastocitos. Pero sí, está asociada a la inflamación crónica. Hasta mi opinión, la trombocitosis esencial es una enfermedad huérfana, pero ¿a qué se debe el aumento de No, digamos, no vamos a hablar de enfermedades ahorita, porque se confunden. Hay muchas entidades que están asociadas normalmente a la disminución de las plaquetas o al aumento de las plaquetas. Ahorita que veamos qué es una plaqueta, uno asocia normalmente, cuando uno dice una plaqueta es tal cosa, viene de tal parte, hace este proceso, nosotros normalmente podemos asociar a algún tipo de enfermedad. Digamos que hay muchas trombocitopenias o trombocitosis que son de tipo autoinmune o son de tipo de causas desconocidas, ¿sí? Que pueden tener algún tipo de asociación con antígeno anticuerpo, donde nosotros tenemos que hacer algún otro tipo de asociación o pruebas adicionales que normalmente están asociados a ese cuadro de laboratorio. Pero muchas veces un valor de plaquetas disminuido, digámoslo así, o un valor de plaquetas aumentado, pero más que todo disminuido, está asociado principalmente a enfermedades infecciosas. Las enfermedades que producen trombocitosis de tipo idiopático, es decir, que no sabemos cuál es el aumento, nosotros podemos hacer varias cosas. O podemos hacer análisis autoinmunes o hacemos pruebas genéticas porque puede estar asociado a algún tipo de enfermedad huérfana. ¿Listo? Sigamos aquí en este cuadrito. Entonces, ya sabemos que digamos lo que lo manejamos entre 4.500 y 12.000, ¿sí? 4.500 y 12. Por debajo, leucopenia y por encima, leucocitosis. Cuando los neutrófilos están por encima del 70%, ¿sí? Cuando están por encima del 70%,
nosotros podemos decir que con un cuadro clínico adecuado de un paciente podemos usar una infección de tipo bacteriano, ¿sí? Digamos que leucocitosis con neutrofilia, por lo general, está asociado a un proceso de tipo bacteriano. En un paciente que tenga algún tipo de estrés como quirúrgico, ¿sí? Paciente deportista, puede tener leucocitosis y neutrofilia dentro de las primeras 12 horas del proceso de excitación o el proceso de estimulación, que es normal. Entonces, ustedes siendo un paciente quirúrgico donde le toma un hemograma 8 horas posteriores a una cirugía, puede salir con leucocitosis y no con neutrofilia también, y no tiene una enfermedad infecciosa. ¿Listo? De hecho, esos pacientes pueden presentar fiebre entre las primeras 12 horas, pero es básicamente por el daño tisular, que se liberan interleuquinas, que lo vamos a ver en la inflamación, y pueden producir fiebre, pero está dentro de lo normal. Entonces, uno siempre le hace recomendaciones al paciente y le dice, puedes tener malestar general, fiebre, dolor de cuerpo entre las primeras 12 horas. Ya después, ya uno mira qué diagnóstico diferencial hace. Eosinófilos normalmente aguantamos hasta el 5%. Los eosinófilos tienen una característica muy interesante, es que dentro de los gránulos que ellos tienen en su interior, tienen unos gránulos que se llaman de estaminidasa. Esos gránulos de estaminidasa básicamente son los que van a provocar la degranulación del mastocito. Y cuando el mastocito se degranula, es cuando nosotros normalmente presentamos todos los síntomas en una alergia. Entonces, la nariz roja, la rinorrea, el dolor de garganta, la tos, ¿sí? Normalmente está asociado a el gránulo azulófilo del eosinófilo, y lo que hacemos nosotros es bloquearlo, ¿sí? Entonces, cuando usted tiene alergias, ustedes toman normalmente antihistamínicos, y básicamente es para eso, para bloquear el gránulo de histaminidasa que produce el eosinófilo, que uno lo puede estimular con enfermedades alérgicas. Cuando se estimulan estos gránulos, ¿en qué momento van a hacer la desgranulación? Casi que, es casi que inmediato, ¿sí? O sea, las reacciones alérgicas son de hipersensibilidad. Las reacciones alérgicas que normalmente dan por procesos alérgicos son de hipersensibilidad tipo ¿qué? Tipo 1, son inmediatas, ¿sí? Son inmediatas, normalmente son de tipo inmediato, y también el efecto que tienen los medicamentos dependiendo del medicamento que yo tome también es casi que inmediato, ¿listo? Entonces, ustedes ven que cuando hay procesos de hipersensibilidad que uno toma loratadina o desloratadina bueno, todos los antihistamínicos es casi que inmediato, ¿listo? Cuando son otros tipos de hipersensibilidades, cuando uno utiliza medicamentos de otra forma, por ejemplo, adrenalina, ¿sí? Como, no sé, por medicamentos o algún tipo de otra cosa rara, pero digamos que eso es normalmente lo que uno utiliza. Pero entonces miremos, ya saben esto, los leucocitos son los granulocitos, esos que ustedes ven ahí son los granulocíticos, neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Cada uno de ellos tiene unas características diferentes. Estos que ustedes ven ahí son neutrófilos, neutros, tienen tres núcleos, tienen gránulos en su interior, miren los gránulos que se ven en el interior. Ellos son los más abundantes, ustedes ahora miraron en el diferencial, tienen entre el 68 y 70%. Ellos son pequeños, bueno, digamos que no son tan pequeños, ellos pueden fagocitar bacterias, entonces digamos que miden entre 10 y 12 micras. Son polimorfonucleares de tipo neutrófilo, por eso se llaman también polimorfonucleares, porque se llaman de 3 núcleos, tienen múltiples lobulaciones. Ellos tienen una vida media de 6 a 7 horas, ¿sí? Es decir, en sangre ellos duran más o menos de 6 a 7 horas, pero en los tejidos ellos pueden durar más, ¿sí? Ellos pueden durar, digamos que 4 días. Entonces, por eso cuando tienen algún tipo de trauma, ese trauma puede durar más o menos unos 4 o 5 días en caso de que se haya estimulado ese tejido, porque ellos también producen interleuquinas, ¿sí? Interleuquinas de la fase aguda. Entonces ustedes van a ver que ellas son las células principales de la inflamación aguda. Entonces, en la inflamación aguda vamos a ver neutrófilos siempre, ¿listo? Ellos tienen de los 3 tipos de gránulos, los específicos, los inespecíficos y tienen los terciarios, ¿listo? Tienen lisosomas, ellos tienen hidrolasas ácidas, que las hidrolasas ácidas
tienen un factor muy importante y una función muy importante que es la de desintegrar la membrana plasmática de los microorganismos, de las bacterias principalmente. Ellos tienen catequicidinas que actúan o tienen un poder como antibiótico, antibacteriano. Entonces también es muy importante cuando ellos fagocitan y van a eliminar. Tienen también gránulos específicos, fosfolipasas, activan el complemento. Más que todo ustedes recuerden que el complemento, cuando es una infección bacteriana, se activa principalmente o por la vía clásica o por la vía alterna. ¿Listo? Por la vía de las lectinas, no. La vía de las lectinas normalmente no se activan cuando hay infecciones virales o infecciones bacterianas. Normalmente la vía de las lectinas se activa cuando hay infecciones de qué tipo? Micótico, ¿sí? La manosa o las lectinas también normalmente actúan muy bien sobre esa vía. También tienen lactoferrinas que son muy importantes para la eliminación del microorganismo, y las metaloproteinasas también tienen un factor degradante en los microorganismos que va a fagocitar. Profe, ¿qué dos vías del complemento se activaban? ¿La clásica y cuál? Clásica y alterna, vía clásica y la vía alterna, ¿sí? Y se activan principalmente por inmunoglobulinas. Recuerden que ellas activan inmunoglobulina M, inmunoglobulina G. ¿Listo? Entonces ahí principalmente son virales y bacterianas. Y recuerden que la vía de las lectinas normalmente se activan con microorganismos que tienen son muy grandes o muy gruesos, tienen mucha manosa. ¿Listo? Como los hongos. Entonces ahí normalmente vemos eso. ¿Qué función tienen los neutrófilos? Bueno, ellos son de primera línea de defensa. Entonces digamos que el dolor, si usted le pega una patada a una rodilla y usted presenta dolor, inflamación, edema, incapacidad para caminar, los que están actuando ahí son los neutrófilos. ¿Listo? Ellos están liberando interleuquinas, que las vamos a ver de inflamación aguda, y ellos se juntan normalmente con la liberación de esas interleuquinas, que también las va a producir las células endoteliales de los vasos. ¿Listo? Ellos también van a participar en la fagocitosis, son fagocitos profesionales. Recuerden que hay más fagocitos profesionales, pero digamos que estos son los que actúan en los procesos de inflamación aguda. ¿Qué otros fagocitos profesionales hay? Neutrófilos, macrófagos y ¿qué más? Falta uno, son tres. Fagocitos profesionales: neutrófilos, macrófagos y células ¿qué? Macrófagos, neutrófilos y células dendríticas. Normalmente son los tres fagocitos profesionales que encontramos. En inflamación, obviamente los neutrófilos son la primera línea. Hacen defensa bacteriana también, ¿sí? Y normalmente ellos cambian de forma cuando están activados. ¿Listo? Digamos que ellos, cuando van a actuar con gránulos específicos, es decir, gránulos primarios, ellos por lo general utilizan proteínas catiónicas que van a activar la peroxidasa y activan algunas neurotoxinas que básicamente lo que van a hacer es eliminar el microorganismo que ellos van a fagocitar. Tenemos los eosinófilos. Recuerden que los eosinófilos van a estar permitidos en un hemograma ¿hasta cuánto? Digamos que 5% y las están altas, 5%. Sí. Y cuando ellos están aumentados en un hemograma, por lo general ellos están asociados o a infecciones parasitarias o afecciones alérgicas. ¿Listo? Normalmente todo lo que tiene que ver con complejos antígenos anticuerpos. En ellos principalmente vamos a encontrar hidrolasas ácidas en su interior, pero también vamos a encontrar numerosas cantidades de gránulos de histaminidasa. Tenemos los basófilos. Los basófilos son muy difíciles de encontrar, porque los basófilos son las células de menos cantidad que hay en un extendido periférico o en la sangre de la línea blanca. Es decir, ellos cuando los vemos es porque realmente hay algún tipo de afección, que por lo general son afecciones de tipo alérgico, ¿sí? Ellos son grandes. Digamos que en ellos es permitido hasta el 1%, más del 1%, ya hay basofilia, pero cuando no hay eosinófilos en un hemograma, es decir, si a ustedes les reportan 0 eosinófilos en un hemograma, ¿en qué piensan? Si yo les pongo a ustedes en el examen, pregunta,
Paciente de 43 años donde tiene unos leucos de 11.000, con unos eosinófilos de 0%, no hay eosinófilos, no hay. Es que para que ganó, ¿no? Normalmente cuando no hay basófilos no hay importancia clínica, no hay. O sea, si a usted le ponen 0, no. O sea que está bien. Si Recuerden esto. Los rangos de leucos cuando se salen de los valores normales, escuchen bien, es decir, cuando los tengo entre 12, 14, 15.000, nosotros miramos normalmente el diferencial de las células que más cantidad tienen en esos leucos, que son los neutros y los linfos, es decir, las infecciones bacterianas y las infecciones virales. Supongamos que usted tiene una alergia ya mismo y usted tiene unos leucos de 8.000, pero tiene unos eosinófilos del 8%, hay asociación, ¿sí? O sea, en esos, como son tan poquita cantidad, el valor absoluto de los leucos no tiende a moverse, ¿sí? Es decir, ahí sí hay importancia clínica. Es decir, si yo tengo rangos normales y tengo unos basófilos del 5%, ahí sí hay importancia. Si yo tengo rangos normales de leucos y tengo unos eosinófilos de 12%, probablemente tenga infecciones parasitarias o alérgicas. Normalmente los valores que tienen mayor importancia son los de las células que tienen mayor porcentaje de esos leucos, que son los neutros y son los linfos. Yo no me voy más a fondo en esto porque pues obviamente ustedes van a ver esta clase realmente de hemograma conmigo en 2 semestres más, pero básicamente esta es la importancia que tienen ellos. Es decir, los que tienen mayor porcentaje de leucos son los que tienen importancia clínica, ¿vale? Entonces digamos que si me sale 0% de basófilos no pasa nada, pero cuando ellos están aumentados los eosinófilos tampoco tienen importancia clínica cuando están disminuyendo. ¿Sí? Cuando los leucos están por 13 y los linfos pueden estar por 1%, ahí habría problema. Bueno, digamos que cuando hay disminución de neutros y cuando hay disminución de linfos, sí nosotros tratamos de mirar qué pasa, porque normalmente son aplasias medulares. Es decir, cuando nosotros tenemos, digamos que tenemos unos leucocitos por debajo del valor normal, estamos hablando de los altos, ¿no? Pero digamos que tenemos unos leucos de 2.000, ¿sí? Nosotros decimos, ¿qué pasa? Aquí pasa algo. Y lo que pasa es que realmente las células no están produciendo la cantidad de células que me están defendiendo suficiente. O sea, que yo estoy expuesto a que llegue cualquier microorganismo y que ese microorganismo me ataque, ¿sí? Porque no tengo cómo defenderme. La idea es que si a mí me entra una bacteria, los neutros se aumenten, pero los neutros se aumentan es precisamente porque me están defendiendo, no porque ellos, nada. O sea, la médula ósea comienza a producir neutros para ir a atacar esa bacteria que me está afectando, ¿sí? Si esa médula no está produciendo leucos, yo estoy expuesto, estoy inmunocomprometido. Entonces, si entra un microorganismo a mi cuerpo, la ideal sería que esto sucediera. Pero si no sucede, yo estoy expuesto y algo está pasando. Esas aplasias medulares normalmente son asociadas a algo, ¿sí? A enfermedades que me inmunocomprometan, ¿sí? Cualquiera que sea, un linfoma, una leucemia, un VIH, en fin. Medicamentos, ¿sí? Esteroides principalmente, bajan la inmunidad. ¿Qué más? Quimio, radio. Y en nuestro medio hay un medicamento que iatrogénicamente, cuando digo iatrogénicamente es porque yo lo estoy causando, iatrogénicamente nosotros los médicos lo podemos causar, que es el cloranfenicol, ¿sí? El cloranfenicol es un antibiótico que se utiliza en algunas ocasiones para gérmenes no atípicos, pero sí gérmenes exclusivos en pacientes que tienen algún tipo de neumonía o algún tipo de infección, pero el efecto adverso que provoca es anemia plástica, ¿sí? Entonces cuando yo tengo la célula sin nada de células, obviamente yo voy a estar muy expuesto a que me haga algún tipo de infección. Entonces digamos que los basófilos son los más poquitos, no tienen importancia clínica si no hay nada, pero si están aumentados sí hay importancia clínica. Miden de 12 a 15, son bonitos, es decir, cuando los miran al microscopio son muy bonitos porque son grandes y como son raros y escasos, lo que es raro y escaso normalmente es bonito. Tienen núcleos lobulados, es núcleo único,
tiene gránulos azulófilos en su interior que son muy azulitos, entonces se ve muy bonito. Tiene, mire que tienen principalmente esos gránulos azulófilos, tienen heparina, histamina, heparansulfato, hidrolasas ácidas, muy parecido a los eosinófilos, pero aquí también tienen gránulos de histaminidasa que van a participar en los procesos alérgicos y cuando están aumentados tratamos de bloquearlos normalmente con antihistamínicos. Estos que ustedes ven son globos de sangre, ¿sí? Estos punticos que ustedes ven son plaquetas y digamos que los que están grandes ahí son los basófilos. Ahora vamos con los mononucleares. Cuando hablamos de mononucleares es porque tienen un solo núcleo, ¿sí? Y los únicos dos que son mononucleares son los monocitos y los linfocitos, ¿listo? Digamos que los monocitos en sangre, en tejido se van a llamar macrófagos, ¿listo? Y cuando están circulando en sangre se van a llamar monocitos. Normalmente nosotros llamamos monocito a un macrófago inmaduro, ¿sí? Es decir, él todavía no está en el tejido, ellos se forman en la médula ósea, pasan por todo el torrente sanguíneo y cuando se ubican en un tejido se llaman macrófago, ¿listo? Digamos que morfológicamente son diferentes. Miren, los monocitos normalmente tienen un núcleo ordenado, son únicos, tienen mucho citoplasma en su interior, mucho citoplasma en el interior, es decir, ellos fagocitan y les cabe mucho dentro de ese citoplasma. Y tenemos linfocitos que son muy pequeños. Normalmente los linfocitos pueden ser de diferentes tamaños, pueden ser grandes, medianos o pequeños, pero la gran mayoría son pequeños, así como ustedes lo ven ahí. Son muy regulares, son muy redondos, el núcleo es muy basofílico, como ustedes lo ven, muy azulito, y participan en una inflamación de tipo crónico. Los monocitos, esto que ustedes ven acá abajo, es donde lo ven con hematoxilina de docina, es microscopía óptica, la normal, ¿listo? La de acá también, y la de allá es microscopía electrónica de barrido. Los monocitos son grandes, miden de 12 a 18 micras, se originan en la médula ósea y permanecen en sangre durante 3 días aproximadamente. Después de los 3 días, ya ellos se van a ubicar en un tejido específico, ¿sí? Entonces, los monocitos van a tener diferentes nombres dependiendo del sitio donde se ubiquen, ¿listo? Entonces, cuando se ubican en el hígado, ¿cómo se van a llamar? Kupfer, células de Kupfer, como están, creo que ahí están. Sí, acá están en el test. Cuando se ubican en el cerebro, ¿cómo se van a llamar? Exacto. Cuando se ubican en el pulmón, ¿cómo se llama? Macrófago. Cuando se ubican en la piel, ¿cómo se llama? Perfecto. Cuando se ubican en la placenta, ¿cómo se llama? En la placenta. Ay, como que no es fácil. A ver, ¿qué nos preguntan de examen? Ay, que nos preguntan de examen fácil, se llaman células de Hofbauer. Con H. ¿La placenta? Macrófagos placentarios. Creo que muy emocionado respondiendo. En el libro, ustedes, algunos en el libro de histología de Ross, hay un cuadrito en la histología de Ross donde dice los macrófagos aquí y el sitio donde se ubica. ¿Listo? Monocitos, bueno, ya saben cuáles son las fórmulas, las características, perdón, y que tienen gránulos azulófilos en su interior que van a permitir que en el momento en que ellos fagociten se pueda degradar de una forma diferente. ¿Listo? Linfos. Los linfos, digamos que los linfos, ustedes saben cuáles son los órganos linfoides, ¿no? Ya saben que tenemos vaso, tenemos timo, médula ósea, tenemos ganglio linfático, apéndice, placas de Peyerl donde estén ubicadas. ¿Listo? Normalmente ellos van a estar en esos tejidos, pero ellos normalmente van a estar en todo el cuerpo, en cualquier parte del cuerpo. Esto en la piel, en los ojos, en las orejas, en la lengua, ¿sí?
Entonces nosotros estamos expuestos a tener un linfoma en cualquier parte del cuerpo. Entonces, si usted dice, usted tiene un linfoma en la mama, pues sí puede ser, porque usted tiene linfocitos en la mama. ¿Sí? Entonces, digamos, cuando ellos se transforman, producen linfomas. Son células que trabajan en la inmunocompetencia de cada individuo, es decir, son los que compiten normalmente con las infecciones o con lo que yo esté expuesto. Ellos no fagocitan, recuerden, bueno, sí fagocitan, pero muy poquito, muy poquito. Normalmente ellos lo que hacen es reconocen y responden a antígenos externos, ¿sí? Básicamente. Van a estar en órganos linfoides en sangre, pueden estar en tejido también, pueden variar sus tamaños según el tamaño que tengan, ¿sí? Ellos van más o menos entre 7 micras y más o menos unas 18. Es muy raro ver linfocitos grandes. Los pequeños son los que más ocupan cantidad dentro del grupo normal de ellos, que van entre 7 a 10 micras. Nosotros tenemos diferentes tipos de linfocitos, pero básicamente la ultraestructura del linfocito, es decir, las características que tiene un linfocito cuando yo lo veo, es que tiene un núcleo normalmente redondo, puede tener algunas irregularidades en el núcleo, pero es muy raro. El citoplasma es muy redondo y hace como un reborde en la parte más externa. En la parte de microscopía electrónica, como ustedes ven aquí, tiene muchos ribosomas, ¿sí? Todo eso que ustedes ven son ribosomas, y tiene muy poquitos gránulos azurófilos, es decir, él presenta, reconoce, y hay otros linfocitos que van a matar, ¿sí? Que van a reconocer y matan. Ellos son marcadores de superficie, digamos que los linfocitos B normalmente son exclusivos de timo, por eso ellos son muy poquitos. Es decir, cuando nosotros llegamos a nosotros podemos llegar a una edad adulta, digamos que en la edad adulta, de todos los linfocitos que tenemos en el cuerpo, podemos tener aproximadamente entre el 10 al 15%, ¿sí? Pues como son exclusivos de timo, y nosotros llegamos a un momento en la vida en que el timo queda como un remanente, es decir, no desaparece, queda hipofuncional, pero entonces eso hace que el linfocito B normalmente no desaparezca, pero que quede muy poquito en mi cuerpo. De hecho, los tumores linfoides que son de linfocitos B, normalmente son muy raros, es decir, los linfomas de tipo B son más raros que los linfomas de tipo T, ¿sí? O sea, los T son más frecuentes que los B. Entonces, pero es básicamente por eso, porque nosotros los T lo vamos a producir en toda la hora, van a ver, y los B se van a producir una gran cantidad en timo. Profe, me pena, lo que pasa es que no es al revés. Es al revés, ¿no? No. Los linfocitos T son timodependientes. Lo que pasa es que hay unos que se producen y hay otros que se especializan. Es decir, hay unos que se especializan en dos sitios específicos. Entonces, digamos que los linfocitos B son independientes. Ellos no son, exacto, ellos son totalmente, mientras que los linfocitos T sí son dependientes. De hecho, en la parte patológica, cuando ustedes vean la parte patológica, ustedes van a ver que los tumores que son más raros de la sangre son los de células B que los de células T, ¿sí? Es decir, B son más raros que T, y los T tienen mejor pronóstico que los B, porque obviamente tengo más que ofrecerle a un paciente que tenga mucha más celularidad a un paciente que tenga menos celularidad, ¿sí? De hecho, cuando ellos se activan, hay tumores que son muy raros, porque cuando un linfocito B se activa, deja de llamarse linfocito B. Cuando él produce anticuerpos o inmunoglobulinas, se va a llamar como célula plasmática o plasmocito, ¿sí? Entonces, digamos que los tumores que son de tipo plasmocitario no son como, bueno, digamos que uno sí los ve, pero son poco comunes. Es decir, los plasmocitomas son raros, son muy raros, y son un tipo de linfoma, pero es raro precisamente por eso, porque no tienen la misma cantidad. No se llama, por ejemplo, cuando se habla de linfoma. Lo que pasa es que es diferente. Bueno, no, mentira, es lo mismo, es lo mismo. El plasmocitoma es lo mismo que un mieloma múltiple. Lo que pasa es que, como su nombre lo indica, el mieloma múltiple es en múltiples sitios, ¿sí? Es decir, el plasmocitoma es un plasmocitoma en diferentes partes del cuerpo, y cuando se ubica en diferentes partes del cuerpo, ya no se va a llamar plasmocitoma, sino que se va a llamar mieloma múltiple. Ellos solamente se van a ubicar en los huesos planos,
no se van a ubicar en huesos largos. Entonces uno cuando sospecha una discrasia de células sanguíneas, porque nosotros cuando tenemos, digamos, un linfoma de células B o rico en células B, nosotros lo que hacemos básicamente es tomarle al paciente una gamografía y miramos en esa gamografía qué tantas lesiones de esas mismas características tiene y las biopsiamos. Cuando las biopsiamos, nosotros lo que vemos son puros plasmocitos, y si ese plasmocito solamente está ubicado en un solo sitio, se llama plasmocitoma. Tiene buen pronóstico, ¿sí? Cuando ya es mieloma múltiple, tiene mal pronóstico. El paciente puede morirse fácilmente. ¿Claro? Y tenemos los linfocitos T, que ellos son dependientes, pero son dependientes del timo, ¿sí? Es decir, ellos son dependientes. Los linfocitos B no son dependientes del timo, ¿sí? Los linfocitos NK normalmente son linfocitos que son neutros, ellos son asesinos, entonces ellos van a reconocer lo que se presenta normalmente, ¿listo? Ellos van a reconocer lo que se presenta, lo cogen, lo eliminan, pero no es la única forma de que puedan eliminar las células de la línea blanca, ¿listo? ¿Cómo eliminan una célula? Pues ya saben que una es reconociendo los NK y presentando los linfocitos. La otra es gránulos que fagocitan y los gránulos los eliminan, y la otra es complemento por vía alterna, clásico, lectinas, cualquiera de las dos. Entonces recuerden, 3 vías pueden eliminar un microorganismo: gránulos azulófilos, que son los que ustedes acabaron de ver; la otra es complemento; y la otra es presentación y reconocimiento de los natural killers. Profe, yo tengo una pregunta. Es que usted decía que los plasmocitomas eran igual a los mielomas. No es lo bueno. O sea, un momentico, mielomas múltiples. Entonces usted decía que si un plasmocitoma se da en el cuerpo, se da en diferentes partes. Si se da en diferentes partes, Se llama mieloma mieloma múltiple. Ok, uno solo es un Plasmocitoma. Ok. Plasmocitoma. Si se presenta en varias partes, Es mieloma ok. múltiple. Gracias. ¿Sí? O sea, es decir, en patología, si usted tiene una lesión que me haga sospechar a mí que usted tiene un tumor de células B activadas, es decir, de plasmocitos, si yo lo biopsio y lo miro, yo puedo hacer el diagnóstico de un plasmocitoma, ¿sí? Pero digamos que a mí me mandan, con ese tumor, me mandan una gamografía. La gamografía normalmente pinta los sitios donde están las lesiones. Entonces, si yo tengo múltiples de esas mismas lesiones, en ese paciente ya no se va a llamar plasmocitoma, sino que se va a llamar mieloma múltiple. ¿Listo? Eso se los preguntan a ustedes en los exámenes, porque les ponen bueno, yo no me los pregunto, pero he visto preguntas en los exámenes de la Universidad del Valle para residencia, donde normalmente preguntan y dicen: paciente de 18 años que tiene una lesión única en el hueso frontal, digamos así, ¿sí? Redondeada, se biopsia la lesión, y la lesión es una lesión rica en células B activadas, ni siquiera dicen plasmocitos, células B activadas, ¿listo? La gamografía reporta lesión única. ¿Cuál sería su impresión diagnóstica? A, mieloma múltiple; B, meningioma; C, plasmocitoma; D, linfoma. Claro, un plasmocitoma, pero no te lo ponen, o sea, no te lo ponen como yo se los estoy diciendo, y tampoco le van a decir plasmocitos, porque les den plasmocitos, obviamente les están dando la respuesta. Pero si les dijeran a ustedes que en la gamografía hay múltiples lesiones de esas características, ya no sería un plasmocitoma, sino sería un mieloma múltiple. Entonces mucha gente no la responde, pero porque no sabe esto, ¿sí? Entonces esa es lo que normalmente ponen. Los que tienen mejor pronóstico son las únicas, es decir, los plasmocitomas tienen mejor pronóstico. Lo que pasa es que ellas tienden a infiltrar y pueden destruir. Entonces, cuando uno normalmente tiene un plasmocitoma en un hueso plano, como ellos son tan delgaditos, se infiltran y destruyen. ¿Listo? De hecho, bueno, yo les explico eso, porque no voy a tener la clase. Hablemos de linfocitos T, ¿sí? Los linfocitos T son producidos en la médula ósea. Ellos van a migrar al timo, y en el momento en que ellos migran al timo, ellos hacen como una especialización y hacen como una competencia inmunológica. Ellos tienen larga vida. La gran mayoría de linfomas que nosotros tenemos
bueno, que la gente tiene en el transcurso de su vida son de células T, tienen buen pronóstico y es precisamente porque hay mucha cantidad de células donde yo puedo dirigir como targets terapéuticos. Obviamente hay linfomas que tienen muy mal pronóstico, hay muchos factores genéticos y alelos genéticos que están normalmente asociados a los linfomas, y el 80% de los linfocitos que circulan en todo el cuerpo por lo general son linfocitos de tipo T. ¿Listo? El otro 10%, digamos que el otro 10% están entre B y NK. ¿Listo? 10 y 10, y más o menos el 80% son linfocitos T. Recordemos que los linfocitos T se van a clasificar en CD8, CD4, saben que los CD4 son los que colaboran, los CD8 son los citotóxicos, los citolíticos. Mire que normalmente tenemos que ellos pueden ser producidos en diferentes partes. Normalmente digamos que el sitio que me da a mí como la indicación para yo poder hacer un diagnóstico de producción, normalmente es la médula ósea. De hecho, cuando nosotros tenemos un linfoma, una leucemia, algún tipo de discrasia sanguínea, a usted siempre le mandan a hacer una biopsia de médula ósea. ¿Sí? La médula ósea básicamente te va a indicar todo lo que tiene, y es terrible una biopsia de médula ósea. ¿Sí? No, aquí, en las crestas ilíacas y sin anestesia. Le meten a uno, el hematólogo se pone un anillo, ¿sí? Es un anillo como un trocar. Entonces, el anillo tiene un vacío en la mitad, y o se la acuestan con una pierna encima de la otra, les ponen la cresta y le clavan ese anillo aquí y le arrancan un pedazo, un cilindro, que es lo que me mandan a mí para yo poderlo leer. ¿Listo? Entonces los linfocitos B se van a producir en cualquier sitio que tenga normalmente muchísimas células con producción normalmente de linfocitos. Digamos que ellos se van a especializar o van a ser independientes de timo. Son menos numerosos que los T, y acá vamos a lo que yo les había dicho. Activados se transforman en células plasmáticas y pueden producir anticuerpos. Los linfocitos NK corresponden al otro porcentaje también, digamos que ellos están entre el 10 al 15%. Se producen en la médula ósea también. Ellos normalmente contienen componentes citotóxicos, ellos van a eliminar, a reconocer y a asesinar, pero no es que ellos asesinen porque ellos quieran, ¿sí? Sino que ellos van a tener muchas sustancias que van a producir como un factor citotóxico, ¿sí? Entonces van a tener perforinas, van a tener factor de necrosis tumoral, van a tener muchas sustancias que pueden perforar también y pueden tener la membrana. Entonces digamos que ellos tienen muchas propiedades que les va a permitir que puedan eliminar cualquier cosa, principalmente microorganismos. Las plaquetas, ustedes saben que son las plaquetas, ¿no? Son células, normalmente, no mentiras, son fragmentos de megacariocitos. Esa es otra pregunta que también fallamos mucho, ¿sí? Porque pues uno como médico en general, nadie le dice que, bueno, uno se imagina de primera instancia que una plaqueta es una célula, ¿sí? Pero recuerden que la única célula en el cuerpo, la única célula en el cuerpo que no tiene núcleo, ¿cuál es? El glóbulo rojo. El glóbulo rojo no tiene núcleo, ¿listo? No tiene núcleo, entonces las plaquetas vendrían siendo desechos de una célula grande. Cuando ella se muere o se degrada o ya se acaba, ¿listo? Los megacariocitos se producen en la médula ósea, entonces cuando normalmente ellos no tienen ningún tipo de función, su fragmentación se convierte en plaquetas. Ya saben los valores, van entre 150 y 450, 150 y 450, 150 y 450. Es porque aquí dice 200, aquí dice 200 y 300, no, 150 y 450. Son muy pequeñitos, ellos miden más o menos unas 3 micras, son anucleados, pero en la microscopía electrónica los podemos caracterizar, es decir, nosotros podemos coger estas celulitas pequeñas que ustedes ven aquí, estas que ustedes ven aquí, ¿sí? Y las podemos caracterizar. Ellas tienen una parte muy externa y una parte interna, ¿sí? La parte externa se va a llamar hialómero, con H, hialómero, y la parte interna lo llaman centrómero o lo van a llamar, ¿cómo es que se llama? Hialómero y, bueno, creo que lo voy a decir.
y granulómero, ¿sí? Y alómero la parte más externa y granulómero o centrómero la parte más interna. Las plaquetas, ustedes saben que ellas van a participar principalmente en los procesos de coagulación, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo un sangrado, normalmente las plaquetas son las primeras que van a llegar ahí. Va a tener muchos factores que van a producir, miren, van a tener factores derivados de las plaquetas, que básicamente ellos van a permitir que se haga mitosis de las células endoteliales y se recupere ese endotelio que en algún momento ha sido fracturado, digámoslo así. Va a tener un componente de vasoconstricción, que es la serotonina, es decir, es el que participa en la coagulación inmediata. Cuando se le para una sangre inmediatamente por una cortada, es por serotonina, no es porque hay un proceso, digamos que de plaquetas inmediato, ¿sí? De coagulación inmediata. Ahí hay un proceso de coagulación inmediata, pero es mediado por sustancias, principalmente la serotonina. Y tenemos otros factores, que es el factor de Willebrand, además de otros, que va a participar también en los procesos de coagulación. ¿Cuál es la función de las plaquetas? Pues todo eso que ustedes ven aquí: vigilancia continua de los vasos sanguíneos, control del sangrado, reparación del tejido lesionado, formación de un coágulo de sangre. Digamos que las plaquetas son elementos formes, digámoslo así, elementos formes que ellos individualmente no pueden trabajar, ¿listo? Ellos tienen que tener algo que los fije, ¿sí? Algo que fije normalmente las plaquetas, y la sustancia que normalmente fija las plaquetas es el fibrinógeno, ¿sí? El fibrinógeno es como el cemento que va a pegar plaquetica con plaquetica y va a formar ahí normalmente un coágulo plaquetario que en últimas es el que va a tapar esto, ¿sí? Va a tapar esto que cortó algo. Eso que ustedes ven aquí, ¿sí? Fibrinógeno. Entonces, cuando ustedes vean las fases, eso lo vamos a ver cuando veamos enfermedad tromboembólica y shock. Nosotros vamos a ver que las fases normalmente de la coagulación, normalmente nosotros vamos a ver que va a haber una primera inicial, una segunda y una tercera, y que la primera va a ser directamente implicada con serotonina, la segunda va a ser plaquetaria y la tercera normalmente va a ser mediada por fibrinógeno. ¿Listo? Entonces, digámoslo que en la parte clínica ya no hablamos tanto de la cascada de la coagulación, sino de lo que realmente pasa. O sea, va a ser lo mismo, pero va a ser extrapolado a un paciente, ¿sí? Entonces yo siempre digo, cuando uno se mete el dedo en un chorro de agua y uno mira que normalmente el sangrado para inmediatamente es por serotonina, y al cabo de un tiempo, aproximadamente entre 8 a 12 horas, ya hay un proceso de multiplicación endotelial. ¿Listo? Porque si hay sangrado, obviamente tiene que haber un daño microvascular, y ese daño microvascular, básicamente lo que sucede es eso. Cuando ocurre en un vaso grande, ocurre lo mismo, pero en el vaso grande sí va a ser mucho más peligroso, porque como yo tengo que armar un coágulo ahí de plaquetas, aquí no pasa nada, pero digamos que en un vaso grande me va a hacer un trombo y se puede embolizar y el paciente se puede morir. Ya es totalmente diferente dependiendo del síntoma locales. Ya saben cuáles son las plaquetas, son los elementos más pequeños de la sangre. Esas son las estructuras, estas son las características de una plaqueta. Miren que ellas muchas veces van a tener un diámetro mucho inferior a lo que nosotros podemos imaginarnos. Dependen del fibrinógeno, participan con los factores de coagulación, tienen muchos gránulos, principalmente tienen gránulos alfa, ¿sí? Tienen factor inhibidor activador del plasminógeno y también tienen factor de crecimiento derivado de las plaquetas, que básicamente lo que va a hacer es estimular las células endoteliales para que hagan mitosis. Tenemos gránulos alfa, ¿sí? Que básicamente ellos van a permitir la adhesión plaquetaria en la vasoconstricción. Son mucho más pequeños y contienen ADP, ATP, calcio, serotonina. Hay gránulos lisosómicos que son muy similares a los lisosomas, son muy pequeñitos, tienen enzimas hidrolíticas también. Ellos ayudan mucho en la reparación de vasos, ¿sí? Dime. ¿Agregación plaquetaria qué? ¿Los gránulos alfa? Estos son los gránulos densos. No, los alfa. Los anteriores, Sí, los alfa. ¿Ellos son qué?
tienen fibrinógeno, ellos tienen factor activador plaquetario, tienen factor de crecimiento de las plaquetas que hacen básicamente, este factor estimula la célula endotelial para que haga mitosis. Pero esto no. Hablemos de plasma, que también tiene que ver con algunos componentes importantes en la parte de inflamación, ¿sí? Digamos que ustedes saben que el plasma es como la parte más externa cuando uno centrifuga una sangre. Digamos que nosotros centrifugamos un tubito tapaliga, lo metemos en una centrífuga y lo que queda en la parte de abajo es lo que tiene más peso molecular y lo que queda en la parte de arriba es lo que ustedes ven amarillito, ¿sí? Es el plasma, que es el que se aplica en las mujeres en la cara como plasma rico en plaquetas, digámoslo así, que se aplica para estimular la producción de colágeno. El plasma básicamente tiene una composición de agua del 92%, ¿sí? Ellos tienen muchísimas otras sustancias que son de alto peso molecular, como es la albúmina, el fibrinógeno y las globulinas. Entonces digamos que cuando un paciente le están aplicando plasma rico en plaquetas, le están aplicando básicamente agua. ¿Esto qué ventaja tiene en el momento en que se lo apliquen a un paciente? Que no es un material externo, es un material del mismo paciente. Entonces, muy probablemente los efectos inflamatorios van a ser mínimos, ¿sí? No van a ser rechazo, porque ellos tienen normalmente pues, moléculas de histocompatibilidad que van a generar como, digamos lo que eso es un autoinjerto, ¿sí? Es decir, te estoy aplicando lo mismo que está produciendo mi cuerpo, entonces el paciente no va a hacer ningún tipo de rechazo. Tiene electrolitos, tiene mucho sodio, tiene cloro, tiene potasio, ¿sí? Y tiene muchas sustancias que son reguladoras, normalmente corresponden al 1 o al 2%. Recordemos que hay muchas proteínas plasmáticas. Las proteínas plasmáticas normalmente se van a sintetizar en el hígado, ¿sí? Por eso hay muchas patologías hepáticas que normalmente se manifiestan con edema. Entonces ustedes ven que los pacientes cirróticos son pacientes barrigones, pero no barrigones porque quieran, sino porque hay disminución de la albúmina en sangre. Entonces ustedes ven que tienen ascitis, pero eso es una ascitis normalmente por disminución de la síntesis de proteínas. Si hay un tumor en el hígado, también igual, como está reemplazando esos hepatocitos que producen normalmente la albúmina, entonces obviamente van a tener algún tipo de manifestación de edema. Normalmente recuerden que la albúmina tiene un bajo peso molecular, ¿sí? Pero la albúmina, a pesar de que tiene un bajo peso molecular, de todas las proteínas del cuerpo es la que mayor peso molecular tiene, y esto le confiere algo que es muy importante, y es que cuando nosotros estamos en el proceso de excreción por el riñón, ella no pueda pasar en el proceso de filtración renal, es decir, ella se tiene que quedar ahí, porque ella con la polaridad normalmente no es acorde con lo que se debe eliminar, y el tamaño molecular normalmente no permite que se pueda eliminar. Por eso cuando ustedes ven albúmina o proteínas en un parcial de orina, eso no está normal. O sea, uno prende la alarma y uno dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Normalmente ustedes saben que ese proceso de filtración se hace por el glomérulo. Entonces nosotros decimos, aquí pasa algo, hay un daño en la membrana, hay un daño en el espacio de Bowman que está normalmente permitiendo que eso se elimine, ¿sí? Entonces, obviamente, pues usted sabe que si usted elimina proteínas por orina, es decir, hay una hiperalbuminuria, normalmente va a haber una hipoalbuminemia. Es decir, si usted elimina mucho por orina, va a haber disminución en sangre. O sea, si hay hiperalbuminuria, va a haber hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, ¿qué presión va a disminuir? La oncótica te va a permitir que todo el líquido que está pasando por el espacio intravascular se elimine. La albúmina normalmente, digamos que es un componente proteico que tenemos en el cuerpo que se va a producir o se va a sintetizar en el hígado. ¿Listo? Ella va a servir para muchas cosas. Entre ellas va a servir uno para el mantenimiento de las presiones en el cuerpo, entre ellas la presión oncótica, que ella va a estar parqueada, digamos que ustedes saben, hagamos de cuenta que este es un vaso sanguíneo, ¿sí? Y alrededor del vaso sanguíneo tenemos células endoteliales.
ella va a estar ubicada entre los espacios interendoteliales, ¿sí? Y como ella está ubicada en los espacios interendoteliales, ella no va a permitir que lo que está pasando por dentro de ese vaso salga al otro espacio, ¿sí? Y se hagan edemas. Lo que les estaba explicando yo era que ellas normalmente tienen un bajo peso molecular, pero dentro de todas las proteínas que nosotros tenemos en el cuerpo, ellas son las que mayor peso molecular tienen, y esto le confiere una característica importante, y es que ella no se puede eliminar de manera corriente por el riñón. Si usted en un parcial de orina ve que hay albúmina y se elimina de manera corriente por el riñón, es porque algo está pasando, es decir, está sucediendo algo con ese glomérulo que está permitiendo que esa albúmina se filtre. Cuando esa albúmina se pierde por la orina, normalmente tenemos una hiperalbuminuria, ¿sí? Cuando se pierde mucha albúmina por orina, se disminuye en sangre, es decir, va a haber una hipoalbuminuria. No. Yo sí, que se murió. Entonces, normalmente cuando hay una hiperalbuminuria, hay una hipoalbuminemia, entonces obviamente se van a perder esas albúminas que están en los espacios interendoteliales y el paciente va a hacer edemas. No es la única forma de hacer edemas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en otra clase. Pero normalmente como se sintetiza esa albúmina en el hígado, cualquier tipo de patología hepática que me afecte el parénquima hepático, es decir, los hepatocitos como tal, pueden producir edemas. Por eso ustedes ven que los pacientes con cirrosis, pacientes con tumores hepáticos, pueden tener ascitis, pero es precisamente por eso, por no producción de albúmina. Profe, eso es lo de, o sea, ¿cómo funciona lo de que cuando baja la presión oncótica hay edemas? Es que se me olvidó. Yo me olvidé. No, eso es fácil, eso es fácil. O sea, nosotros en el cuerpo básicamente tenemos que tener una homeostasis en todo, en presiones y en proteínas, ¿sí? Eso lo vamos a ver en la clase de trastornos hemodinámicos, ¿sí? Pero digamos que lo normal es que haya dentro de los espacios interendoteliales, es decir, tú tienes un vaso sanguíneo cortado de forma transversal. Acá alrededor tú sabes que hay, siempre en todos los vasos hay endotelio, todos. En medio de cada una de esas células endoteliales y en los espacios interendoteliales va a haber albúmina, que lo que va a hacer es como sellar ese espacio ahí y no va a permitir que lo que está pasando por ese vaso se salga, ¿sí? Si hay una disminución en esas proteínas que están interendoteliales, él va a permitir que lo que está saliendo, que lo que está pasando por ese vaso linfático o vascular se salga y tú lo manifiestas como un edema. Obviamente esto es como sí, lo básico, no es eso, ¿sí? Pero digamos que es como la explicación básica. Usted puede perder proteínas por otras cosas, ¿sí? No solamente por la pérdida de proteínas por la orina. Los niños que son desnutridos, que son gordos pero son desnutridos, es porque no comen nada de proteínas. Entonces obviamente ellos también van a hacer disminución de la oncótica y aumento de la hidrostática. No, mentira, disminución de la oncótica y hidrostática normal, ¿sí? Obviamente como no están comiendo, obviamente no hay, pero lo otro va a estar normal. Los pacientes que tienen insuficiencias cardíacas, que tienen daño renal, permite que salga albúmina por orina, hacen un síndrome nefrótico y el paciente hace edemas. Pacientes que tienen cirrosis, ¿por qué se vuelven edematizados? Obviamente, si la cirrosis es digamos, una cicatrización del hígado o una fibrosis del hígado, esa fibrosis está reemplazando el parénquima normal. Entonces, el hepatocito no está produciendo la albúmina y el paciente tiene disminución de esa presión y aumento de la otra, o la otra normal. Pero el paciente cirrótico hay aumento de las presiones vasculares porque hay hipertensión portal en esos pacientes. ¿Listo? Bueno, y miren, síntesis de hígado, entonces va a haber normalmente alteraciones en la presión coleidosmótica. O sea, la oncótica, osmótica, coleidosmótica es la misma vaina. ¿Listo? Lo van a encontrar en diferentes partes igual, diferente. La albúmina tiene función transportadora, ¿sí? Digamos que ella es la que va a transportar, ejemplo, las bilirrubinas, ¿sí? Eso lo vamos a ver más adelante,
pero digamos que ella es la que coge, cuando usted el glóbulo rojo que dura 120 días en la sangre, se destruye en el sistema reticular endotelial, él va a dividirse en dos, ¿no? En globina y en grupo N. Ese grupo N se va a dividir en dos también, un porcentaje que es el 20% que se va a ir a formar nuevamente hemoglobina y un 80% que lo va a coger la albúmina y se lo va a llevar hasta el hígado y lo va a conjugar con la UDP, ¿sí? Sí, con la glucuronil bueno, luego lo vemos, ¿sí? Para que ustedes no se confundan con tanta cosa, pero digamos que esa albúmina lo va a coger y lo va a llevar al hígado y cuando llega al hígado lo va a conjugar, ¿sí? Ahí es cuando se conjuga y de ahí se va a dividir a diferentes partes del cuerpo. Gran parte se va a ir para la orina, para el color de la orina, y la otra gran parte se va a ir para el popó, ¿sí? Entonces eso es importante cuando lo veamos, porque los procesos obstructivos con las bilirrubinas, con esa proyecta de bilirrubinas lo sacamos facilito. Sabemos si es de la vesícula, si es del hígado, si es del páncreas, si es hemolítico, si nunca no tiene nada que ver con el hígado. Entonces eso lo vemos más adelante, pero aquí solamente es que transporta bilirrubina al hígado. Pero también tiene que ver con la tirotoxina, con fármacos como los barbitúricos, es decir, si un paciente está desnutrido y necesita barbitúricos para el tratamiento para alguna cosa, el paciente no va a tener una buena absorción de los medicamentos y muy probablemente no le va a hacer efecto. Porque normalmente es un transportador de algún tipo de medicamento, de los barbitúricos. Ya que lo tengo destruido. Pero digamos que los medicamentos tienen transportadores, ¿sí? Cualquier tipo de transportador, pero en este caso los barbitúricos tienen que ver con la albúmina. No, es que la bilirrubina es una clase completa. Una clase completa es que son 4 horas de bilirrubinas. Porque es que las bilirrubinas te van a decir muchas cosas, es decir, de las bilirrubinas dependen todas las enfermedades que nos puedan poner amarillos. Y las enfermedades que nos ponen amarillos son las hemolíticas, que son de los glóbulos rojos, o las del hígado, o las vesícula, o el páncreas, o cualquiera. Sí, cualquiera que nos pueda poner amarillo y que tenga glóbulos rojos. Pero las bilirrubinas son las que nos van a orientar a nosotros y nos van a decir: este paciente puede tener tal cosa. ¿Listo? Y obviamente no solitas. Usted se orienta y usted tiene que mandar otra cosa. Algunas que son autoinmunes. Entonces usted tiene que saber qué va a mandar en esas autoinmunes. Porque uno dice, bueno, un cálculo en la vesícula, usted mira que están las indirectas, están aumentadas, ¿sí? Usted manda una ecografía de hígado de vías biliares y ya, chao, cálculo, mándalo por el cirujano. Pero usted le manda ecografía, todo normal, hígado normal, paciente amarillo, amarillo, amarillo. Y lo peor es que hay muchas enfermedades que son infecciosas, neoplásicas, inflamatorias, que pueden poner al paciente amarillo. ¿Sí? Lo otro, hay pacientes que son amarillos de nacimiento. ¿Sí? Entonces tenemos enfermedades en que usted nace amarillo, como la enfermedad de Gilbert. ¿Sí? Hay una que llama la enfermedad de Gilbert, que usted es amarillo todo el tiempo, usted no se va a morir. ¿Sí? No tiene manifestaciones clínicas, pero está amarillo. Cuando una embarazada se pone amarilla, el efecto es hormonal de la embarazada cuando está en embarazo. Normalmente ella tiende a hacer obstrucción de los conductos biliares que están dentro del parénquima hepático. Hacen una cosa que llaman colestasis intrahepática. No se ponen amarillas, pero te consultan porque les pica todo el cuerpo. Entonces, como un profesor nunca le enseña, he visto médicos generales que mandan a la paciente con prurito porque piensan que es normal, loratadinita, eso fue que hizo alergia, algo, vayan para la casa. Cuando vuelven al cabo de 2 o 3 semanas, vienen con un óbito fetal. Es decir, el bebé se les muere porque le hicieron una obstrucción de los conductos biliares y la principal manifestación en mujeres en embarazo es el prurito. Y a uno le parece una bobada, ¿sí? Pero un paciente que le pique el cuerpo, una de dos, o es un proceso alérgico o es un proceso obstructivo de los conductos biliares del parénquima hepático. Y no se manifiestan con ictericia, solamente con prurito, con cuerpo generalizado. Entonces, eso se llama colestasis intrahepática, y las colestasis intrahepáticas aportan el 20% de los óbitos fetales en las mujeres en embarazo. ¿Se suben las transaminases? Claro, claro. Como es intrahepático,
Nosotros le mandamos normalmente ALT, fosfatasa, calinas y bilirrubinas. ¿Sí? Y con la colestasia intrahepática puede haber en cualquiera, pero en las embarazadas es que producen óvulos fetales.